En la base de datos Scopus también encontramos índices de impacto. De hecho, hay dos índices de impacto sobre la producción de Scopus que no son iguales. Por un lado está Estimago, que lo está calculando un tercero, no responsable de la propiedad de la base de datos Scopus. Y por otro lado está CiteScore, que lo calcula Elsevier como un producto oficial dentro de lo que es el contexto Scopus. Pero son dos índices que se calculan sobre la misma base de datos, que nos dan un impacto, que nos organizan las revistas en categorías y por lo tanto las puede rankear en función de ese índice de impacto, pero que cada uno tiene pues una metodología y por lo tanto tiene unos valores diferentes. En este caso vamos a centrarnos en el producto de Scopus, que es CiteScore, y concretamente en 2019 ha cambiado su metodología y por lo tanto esto es importante porque quizá podemos encontrar fuentes antiguas que nos explican cómo se calcula este índice de impacto y ya no es correcto. Como comentaba, realmente CiteScore es un indicador que nos va a dar un índice de impacto sobre las citas de una publicación científica específica que está indexada en Scopus, y además se puede acceder libremente a través de la URL www.scopus.com/sources. El cálculo de este índice se basa en el número de citas de documentos a lo largo de 4 años. Esto es una gran importante novedad de esta metodología 2019, porque antes era una ventana de 3 años. Entonces se va a coger ese número de citas y se va a dividir por el número de los mismos tipos de documentos de Scopus que se han publicado en esos mismos 4 años. Esto se ha hecho porque aunque la ventana de 3 años se considera por todas las fuentes bibliográficas como algo correcto, pues de alguna manera el introducir el propio año en curso pues hace que sea más robusto y sea más estable. En la gráfica lo podemos ver. Para calcular el CiteScore de 2019, pues vamos a tener el cociente entre A, número de citas, y B, número de documentos que se han publicado y se han obtenido en esos 4 años. Entonces, en 2019 la ventana de años será 16, 17, 18 y 19, tanto para las citas recibidas como para los documentos publicados. Entonces, en el CiteScore de 2019 se van a contar esas citas recibidas en esa ventana de 2016 a 2019 de los artículos, reseñas, documentos de conferencias, capítulos de libros, documentos de datos que se han publicado en esa misma ventana, dividiendo por el número de documentos publicados. Antes se calculaba de esta otra manera, por ejemplo. ¿Cómo se calculó en 2018? Pues en 2018 se calculó sobre las citas que en 2018 recibieron los artículos publicados en 2015, 16 y 17, es decir, la ventana de 3 años anterior. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ha recalculado todo con esta metodología, es decir, no tenemos una forma de calcular CiteScore para 2018, 17, etcétera, y otra para el 19, sino que en 2019 se ha aplicado esta nueva metodología y se han recalculado todos los índices de los años anteriores. Con lo cual pueden haber variado esos índices de las revistas donde se hubiera publicado un artículo. Es interesante comentar que los artículos que están en prensa, es decir, que no están asociados a un número concreto dentro de un volumen, no se van a incluir en el cálculo de CiteScore. ¿Por qué? Porque no todas las revistas los aportan a Scopus y no los indexan. Entonces, estos no se van a tener en cuenta hasta que quedan publicados en un número concreto de un volumen. El CiteScore se calcula una vez al año, más o menos hacia finales de mayo, principios de junio, se publica el CiteScore de ese año concreto. Entonces, normalmente siempre se va a publicar con respecto al año anterior, es decir, en 2020 se ha publicado el CiteScore de 2019. Entonces, esto es una foto que fija y que no cambia, solo que cambia la metodología, como comentaba antes, y se recalcule, ¿no? Lo que nos da es una instantánea, de cuál es el impacto de esa fuente para ese año, que es el que tenemos que utilizar. Es decir, nosotros si hemos publicado
un artículo en el año 2019, pues una vez que se han publicado los índices de 2019 son los que tenemos que utilizar como referencia. Si en 2020 publicamos un artículo y no está publicado el índice de 2020, pues utilizaremos el de 2019 hasta que se publique el de 2020. Una herramienta interesante que tiene SiteScore es el tracker. Si SiteScore se publica una vez al año, una vez que se cierra el SiteScore de ese año, por ejemplo el de 2019, que es el que tenemos actualmente, pues tenemos ese dato. Si nosotros hemos publicado algo en 2020, pues tenemos que utilizar el de 2019 hasta que esté publicado el SiteScore de 2020. Pero entre medias, si nosotros queremos ver cómo evoluciona, pues podemos utilizar el tracker, en el cual nos estará diciendo pues cómo en ese momento puntual, porque se va actualizando mes a mes, cómo está ese impacto. Nos puede dar una idea aproximada de por dónde puede evolucionar o cómo puede evolucionar esa fuente. Es interesante, pero no se suele utilizar como un indicador específico curricular, simplemente es algo para ver estimativo. Vamos a hacer un recorrido rápido por SiteScore para conocer los principales indicadores de una revista que nos interese. Para ello vamos a acceder a la página scopus.com/sources y podemos elegir bien la revista por grupos, una revista específica por ISSN o por el nombre. Por ejemplo, vamos a buscar por el título de la revista, por ejemplo, Computers and Education. Según vamos escribiendo, ya nos aparecen diferentes opciones, entonces encontramos la que nos interesa y nos da pues la información de la metodología y además nos da información de esos índices. Por aquí tenemos Computers and Education, que para el año 2019, esto es importante porque sabemos que los indicadores los tenemos que referir a un año, el año normalmente de la publicación que nosotros tenemos para obtener los indicadores de esa publicación, o bien para el año actual para conocer cuál es la tendencia, cuáles son los índices de esa revista. En este caso, Computers and Education tiene un SiteScore para 2019 de 12.7. Está en su porcentil más alto, en el 99%, la 3 de 1.254 revistas en educación, eso significa que es un Q1. Ha tenido en la ventana de años 2016-2019 9.093 citas, 718 documentos publicados, el 90% estará citado. Además tiene otros indicadores como el SNP o el SJR, que lo podemos buscar también en lo que es Estimago, que es otro de los indicadores o de los índices de impacto que se asocian a Scopus. Entonces tiene un SJR 3047 y la editorial es Elsevier. Entonces, con esto pues ya tenemos la posibilidad de obtener ese indicador, en este caso SiteScore, y el percentil y por tanto el cuartil de esta revista. Si nosotros quisiéramos saber estos datos de otro año, por ejemplo, si nosotros hemos publicado en 2017 un artículo de esta revista y queremos ver qué indicadores tiene, pues seleccionaríamos el año y automáticamente pues cambiarían estos indicadores. Por ejemplo, vemos que el SiteScore para 2017 es de 10.4, el percentil sigue siendo el 99%, en este caso 4 de 1024 revistas. Además, nosotros, si hacemos un clic sobre el nombre de la revista, nos va a dar los detalles. Entonces tenemos el SiteScore para el año que queramos, en el cociente entre las citas y los documentos citables, en este caso de una ventana de 4 años, pero también nos da una información interesante que es el tracker, es decir, cómo está evolucionando este índice para el año en curso. Recordamos que SiteScore cuando se calcula una vez al año, más o menos por primavera, a finales de mayo, y que, bueno, pues de alguna manera esa es la foto fija de esa revista para ese año, aunque como hemos visto, pues a veces suceden cambios. En este caso SiteScore ha cambiado la metodología con una ventana de 4 años y se ha recalculado todos los SiteScore de los años que tiene calculados.
Pero bueno, si nosotros quisiéramos ver cómo va esta tendencia en 2020, porque tenemos un artículo que se ha publicado en 2020, lo cual debemos asociar el índice del 19 porque el 2020 no es fijo, o porque queremos potencialmente ver si nos interesa enviar un artículo a esta revista. Bueno, pues Sitescore de 2020 a fecha de principio de septiembre, pues es de 10.4, con 8.032 citas y 769 documentos citables. También es interesante conocer que cuando hemos visto antes el percentil, el cuartil, por lo tanto, más alto de esta revista, pues aparece 1, el más alto. Pero una revista puede estar en varias categorías. Por ejemplo, Computers in Education está en la categoría de Social Science Education, que tiene un percentil 99%, es la 3 de 1254, pero también está en la categoría de Computer Science, General Computer Science, que tiene un percentil 97%, también es un cuartil 1, por lo tanto, y es la sexta revista de 221.